Era el año 1847. La hambruna había vaciado la campiña irlandesa, y familias que antaño conocieron el calor del fuego de la chimenea ahora vagaban como fantasmas por un paisaje que ya no los reconocía. Una de esas familias, padre, madre, 3 hijos y una yegua vieja, tomó la fatídica decisión de cruzar las turberas de Connemara al anochecer. La sabiduría local lo desaconsejaba. Las ancianas del pueblo habían susurrado sobre los páramos de los páramos, los espíritus de pantano, seres que surgieron cuando la luz falló y la frontera entre la tierra y el agua se disolvió en niebla. Pero la desesperación no tiene paciencia con el folclore. Al pisar la tierra blanda e incierta, el sol se desvaneció en el horizonte. En cuestión de minutos, sus linternas parpadearon, luego se apagaron, y de la tierra negra que los rodeaba, comenzaron a surgir figuras pálidas, silenciosas, observando, increíblemente delgadas. Los susurros comenzaron a continuación. No eran palabras, no era viento, algo más antiguo. Las turberas de Irlanda no son simples paisajes, son archivos. Capas de vegetación compacta, con siglos de profundidad, preservan todo lo que engullen. Cuerpos, herramientas, recuerdos, secretos. A mediados del siglo XIX, estas ciénagas se extendían por vastas zonas del oeste de la región central, oscuras e intransitables, evitadas por todos, salvo por los desesperados o los insensatos. Para los colonos y agricultores arrendatarios desplazados por la gran hambruna, las ciénagas representaban tanto peligro como paso, un atajo a través de un terreno hostil, una apuesta contra el tiempo y el hambre. Pero los pantanos nunca estaban vacíos. Mucho antes de la hambruna, los indígenas irlandeses hablaban de Lasaid, seres sobrenaturales que habitaban espacios liminales. Ciénagas, pantanos y humedales se consideraban umbrales, lugares donde el velo entre los mundos se hacía más delgado. Pulgas se decía que los espíritus cambiaformas habitaban estos espacios, apareciendo como caballos, cabras o figuras humanas. Eran embaucadores, guardianes y castigadores, y no perdonaban las transgresiones. La familia que cruzó la ciénaga de Connemara aquella tarde de 1847 no desconocía estas historias. El padre, Padraig O'Connell, había crecido escuchando historias de su abuela, historias de viajeros que desaparecían, de voces que llamaban desde la niebla, de faroles que se apagaban sin motivo. Pero el hambre es más fuerte que el miedo. Sus hijos no habían comido en 2 días. El hospicio más cercano estaba a 25 kilómetros al norte, y la única ruta que evitaba a los hombres del terrateniente atravesaba directamente la ciénaga. Salieron del pueblo de Clifden poco después de las 4 de la tarde. El plan era sencillo: seguir el antiguo sendero de los cortadores de turba, mantenerse en tierra firme y llegar al otro extremo antes del anochecer. Padraig guiaba a la yegua con una cuerda. Su esposa, Siobhan, llevaba al niño más pequeño, un niño de 3 años. Los 2 mayores, una niña de 9 años y un niño de 7, caminaban detrás, agarrados de la mano. Durante la primera hora, la travesía transcurrió sin contratiempos. El sendero era estrecho pero firme, bordeado de aguas negras y juncos pálidos que silbaban con el viento. El cielo estaba gris, cargado con la promesa de lluvia. El aire olía a descomposición, dulce, orgánico, antiguo. Era el olor de la ciénaga misma, la lenta descomposición de 1000 años comprimiéndose hasta convertirse en turba. Pero a medida que el sol empezaba a ocultarse, la temperatura bajó, el viento cesó, y el silencio se volvió absoluto. Siobhan fue la primera en notarlo. Se detuvo y miró a su alrededor. Su aliento se notaba en el frío repentino. Padraig dijo en voz baja: «Algo va mal». Se giró. El pantano que los rodeaba había cambiado. El agua, que antes estaba oscura y quieta, ahora parecía brillar con una luz aceitosa y verdosa. Los juncos ya no se movían. Incluso el caballo se había quedado rígido, con las orejas planas y las fosas nasales dilatadas. «Seguimos adelante», dijo Padraig, pero su voz carecía de convicción. Caminaron más rápido. Los niños empezaron a gemir. El más pequeño se aferró al cuello de su madre, con la cara hundida en su chal. Y entonces, sin previo aviso, las linternas se apagaron. Ni un destello, ni un apagado gradual. En un instante, 2 llamas ardían firmemente en las linternas de hierro. Al siguiente, desaparecieron, apagadas por una mano invisible. La oscuridad cayó como una cortina. Padraig buscó cerillas a tientas. Le temblaban las manos. Encendió 1, 2, 3 veces. Cada cerilla se encendió brevemente,
iluminando el rostro aterrorizado de su esposa, los ojos abiertos de sus hijos, y luego se apagó. El viento no había regresado. No llovía. Sin embargo, las cerillas no ardían. «Quédate cerca», susurró. «Sujeta la cuerda». Fue entonces cuando vieron las cifras. Pálidos, increíblemente altos. Surgían del suelo mismo, como si la ciénaga los hubiera parido. No caminaban, emergió, extremidades desplegándose desde el agua negra, cuerpos delgados y translúcidos, cabezas inclinadas en ángulos antinaturales. Eran 4, luego 6, luego más, rodeando la familia en un círculo silencioso de observación. Siobhan gritó. Los niños sollozaron. Padraig agarró la cuerda de la yegua y tiró, pero el animal no se movió. Se quedó paralizado, temblando, con los ojos en blanco. Y entonces empezaron los susurros. Ni voces, ni viento. Un sonido que parecía provenir de todas partes y de ninguna. Un susurro bajo y rítmico que presionaba los oídos, el cráneo, el pecho. Los susurros no tenían palabras, pero tenían significado. No perteneces aquí. Estás invadiendo. No te irás. La hija de 9 años, Aine, se desplomó. Sus piernas se doblaron y cayó de bruces al suelo mojado. Padraig soltó la cuerda y corrió hacia ella, levantando su cuerpo inerte en sus brazos. Respiraba, pero sus ojos estaban abiertos y sin ver, mirando fijamente hacia la oscuridad. «Tenemos que irnos», gritó Siobhan. «¿Ahora?» Pero Padraig no sabía qué dirección tomar. El camino se había desvanecido. Las figuras los rodeaban, pálidas y pacientes. Los susurros se hicieron más fuertes, superponiéndose unos a otros, 1000 voces hablando al unísono. Y entonces el caballo se desbocó. La yegua se encabritó, arrancó la cuerda de la mano de Padraig y corrió, no hacia adelante ni hacia atrás, sino oblicuos se apartaron del sendero y se adentraron en los juncos. Por un instante, la familia se quedó paralizada. Entonces, Padraig tomó una decisión instintiva. «Sigue al caballo», gritó. Corrieron. Siobhan se aferró al más pequeño. El niño de 7 años se aferró al abrigo de su padre. Padraig cargó a Aine, con el cuerpo flácido y frío. Se adentraron en los juncos, hundiendo los pies en el barro blando y con el agua salpicándoles hasta las rodillas. Las pálidas figuras no lo siguieron. Simplemente observaron, girando las cabezas al unísono, mientras la familia se adentraba más en la ciénaga. Los cascos de la yegua eran el único sonido. La seguían a ciegas, jadeando, tropezando, rezando. Y entonces, increíblemente, el suelo se afianzó. Los juncos se aclararon. La oscuridad se disipó. Aparecieron en tierra firme. Un muro bajo de piedra. Un campo. Y a lo lejos, el tenue resplandor de una granja. El caballo se encontraba a 20 yardas por delante, con los flancos agitados y la mirada aún desorbitada. Padraig se desplomó de rodillas, con Aine acunada en sus brazos. Siobhan cayó a su lado, sollozando. Los niños se aferraron a sus padres, temblando. Los ojos de Aine parpadearon. Jadeó, tosió y empezó a llorar. «Me estaban hablando», susurró. «Querían que me quedara». Padraig volvió a mirar hacia la ciénaga. Las pálidas figuras habían desaparecido. Los susurros habían cesado. Pero la oscuridad permanecía, absoluta, impenetrable, viva. Habían escapado, pero el pantano no los había olvidado. Lo que la familia O'Connell experimentó aquella noche no fue único. A lo largo de los siglos XVIII y XIX, surgieron docenas de relatos similares de la campiña irlandesa, historias de viajeros atacados, rodeados o extraviados por figuras pálidas en las ciénagas. Algunos descartaron estos relatos como supersticiones, las imaginaciones febriles de una población hambrienta y traumatizada. Pero otros, folcloristas, sacerdotes e incluso los primeros etnógrafos, comenzaron a recopilar estas historias con rigor académico, reconociendo un patrón demasiado constante como para ignorarlo. Uno de los primeros relatos registrados proviene del Condado de Mayo en 1762. Un pastor protestante llamado Reverendo Thomas Crawford documentó el testimonio de un granjero local, Sean McGavan, quien afirmó haber sido perseguido a través de una ciénaga por mujeres blancas sin rostro. McGavan describió las figuras como elevándose de la turba misma, como humo tomando forma. Sus perros se negaron a seguirlo a la ciénaga después, y abandonó sus tierras al cabo de un año. En 1803, una maestra de escuela de condado de Galway llamada Myren Isuya Vine registró el relato de una viuda que había perdido a su hijo en la ciénaga.
El niño, de 12 años, había ido a cortar turba y nunca regresó. Los equipos de búsqueda encontraron sus herramientas al borde de un charco profundo, pero ningún cuerpo. La viuda afirmó haber oído su voz llamándola todas las noches durante un mes, siempre desde la ciénaga, siempre al anochecer. Me ruega que vaya con él, le dijo a Nisui Yavain. Pero sé que si voy, no volveré. Estas historias comparten elementos comunes. Figuras pálidas, oscuridad repentina, susurros y una abrumadora sensación de presencia, la sensación de que la ciénaga misma es consciente y hostil. Pero, ¿qué eran estas figuras? ¿Y por qué aparecían con tanta frecuencia a lo largo de los siglos y regiones? Una respuesta reside en las propias turberas. Las turberas irlandesas son conservantes naturales. Debido a su ambiente ácido y pobre en oxígeno, la materia orgánica no se descompone de la forma habitual. Los cuerpos enterrados o perdidos en turberas pueden permanecer intactos durante milenios. Desde el siglo XVIII, se han descubierto cientos de los llamados cuerpos de turbera en toda Irlanda, algunos de los cuales datan de la Edad del Hierro. Estos cadáveres suelen estar notablemente conservados, con la piel curtida y sus rasgos aún reconocibles. Muchos muestran signos de muerte violenta, estrangulamiento, apuñalamiento, traumatismo contundente. Los arqueólogos creen que algunos eran sacrificios, ofrendas a los dioses del agua y la tierra. Para la gente que vivía cerca de estos pantanos, el descubrimiento de tales cuerpos no hizo más que confirmar lo que ya sabían. Los pantanos eran lugares de muerte, y la muerte no descansaba tranquila allí. Pero el folclore es más profundo. Pulgas y Saino eran meros fantasmas de los muertos. Eran seres elementales, más antiguos que el cristianismo, más antiguos que la memoria. Estaban ligados a la tierra misma, a sus ritmos, sus estados de ánimo, su inteligencia ancestral. Caminar por un pantano de noche era entrar en sus dominios, y no recibían con agrado los intrusos. Los susurros también tienen una explicación basada tanto en el folclore como en la ciencia. Las ciénagas producen gas metano a medida que la materia orgánica se descompone. Este gas puede encenderse espontáneamente, creando el fenómeno conocido como fuego fatuo tinesi, fuego de hadas, luces pálidas y parpadeantes que parecen flotar sobre el agua. En la oscuridad, estas luces pueden asemejarse a figuras, desviando a los viajeros de caminos seguros hacia el peligro. Los susurros, por su parte, pueden ser el resultado del viento que se mueve entre los juncos y el agua, creando sonidos inquietantes, parecidos a voces. Pero para quienes los oyeron, su intención era inconfundible. El doctor Eoin MacNeill, historiador y folclorista del siglo XX, dedicó años al estudio de folclore relacionado con los pantanos. En su ensayo de 1921, Los muertos vivientes de las turberas, escribió: «El pantano es un umbral, no entre la vida y la muerte, sino entre lo conocido y lo incognoscible. Es un lugar donde los muertos no se descomponen, donde el tiempo transcurre de forma diferente, donde la frontera entre el yo y el otro se disuelve. Entrar en un pantano de noche es cruzar a un mundo regido por leyes más antiguas». MacNeill entrevistó a docenas de ancianos irlandeses que aún recordaban las viejas historias. Una mujer, Caitlin Maille, del condado de Sligo, le contó: «Mi abuela decía que los espíritus de la ciénaga no son fantasmas, son la ciénaga misma. La turba, el agua, los juncos toman forma cuando falta la luz, y si no los respetas, te arrastrarán hacia abajo». Esta idea de que pantano no es simplemente un hábitat para los espíritus, sino es el espíritu, recurre en todo folclore irlandés. La tierra está viva, observa, recuerda y castiga. Tras la hambruna, a medida que la población rural disminuía y las viejas costumbres se olvidaban, las historias comenzaron a desvanecerse. Pero las ciénagas permanecieron, y también los susurros. En 1923, un equipo de cortadores de turba que trabajaba cerca de Lough Corrib desenterró un cuerpo. Era una mujer joven, con el cabello aún trenzado y las manos atadas con una cuerda de sauce. La datación por radiocarbono situaría posteriormente su muerte alrededor del año 200 a.C. Pero lo que perturbó a los trabajadores no fue el cuerpo en sí, sino la expresión de su rostro. Tenía la boca abierta, como si estuviera a punto de gritar. Sus ojos, aunque encogidos, parecían mirar hacia arriba con terror. Uno de los trabajadores, un anciano llamado Tommaso Flatarta, se negó a seguir trabajando tras el descubrimiento. Le dijo al capataz: «Sigue gritando. ¿No la oyes?». El capataz no oyó nada, pero Flatarta juró:
hasta su muerte en 1947, que podía oír la voz de la mujer todas las noches, llamando desde el pantano, rogando por su libertad. La familia O'Connell nunca regresó a la ciénaga de Connemara. Tras su huida, se dirigieron a la granja que habían visto a lo lejos, donde un compasivo arrendatario los acogió para pasar la noche. Padre le contó su historia al agricultor Liam O'Brien, quien escuchó en un silencio sombrío. Cuando Padre terminó, O'Brien asintió lentamente. «No eres el primero», dijo, «y no serás el último». O'Brien relató su propia experiencia. 15 años antes, había estado cruzando la misma ciénaga con su hermano. Ellos también habían visto las figuras pálidas. Su hermano corrió hacia ellas, pensando que eran otros viajeros que necesitaban ayuda. Le grité que se detuviera, dijo O'Brien, pero no me escuchó. Se acercó a uno de ellos, y entonces simplemente se detuvo. Se quedó allí, mirando fijamente. Tuve que arrastrarlo. No habló durante 3 días. Y cuando lo hizo, solo dijo, querían que me quedara. Estaban tan solos. Historias como esta circularon por la Irlanda rural durante generaciones, transmitidas de abuela a nieta, susurradas junto a las fogatas de turba en las noches de invierno, pero rara vez se escribieron. La élite protestante anglo-irlandesa, que controlaba la mayoría de las instituciones editoriales y académicas del país, desestimó tales relatos como supersticiones campesinas, evidencia de una cultura retrógrada e irracional necesitada de iluminación. La Iglesia Católica, por su parte, desaconsejó hablar de espíritus precristianos, considerándolos incompatibles con la doctrina cristiana. Pero las historias persistieron, y, ocasionalmente, se colaron en los registros oficiales. En 1851, un agrimensor llamado Benjamin Whitmore recibió el encargo de cartografiar las turberas del condado de Offaly. Su diario, ahora conservado en los archivos del Trinity College de Dublín, contiene una sorprendente entrada fechada el 14 de octubre. Esta tarde, mientras tomaba medidas cerca de la ciénaga de Allen, observé un fenómeno muy peculiar. Aproximadamente a las 6:30 de la tarde, cuando la luz empezaba a disminuir, vi varias figuras altas y pálidas de pie entre los juncos al borde de la ciénaga. Al principio supuse que eran trabajadores locales, aunque no entendía qué podían hacer en un lugar así a esa hora. Los llamé. No respondieron. Me acerqué a unos 50 metros. Las figuras permanecieron inmóviles. Levanté mi linterna. La luz pareció atravesarlas. No pretendo entender lo que vi. Solo sé que sentí un terror profundo e irracional, y huí del lugar inmediatamente. No regresaré. Whitmore nunca completó su estudio. Renunció a su cargo y regresó a Inglaterra al cabo de un mes. Otro relato proviene de los diarios de la doctora Margaret O'Donnell, una de las primeras médicas de Irlanda, quien trabajó entre la población rural pobre del condado de Donegal durante la década de 1890. En una entrada fechada el 3 de marzo de 1894, describe haber tratado a una joven llamada Sorcha Nidomnail, quien fue encontrada inconsciente cerca de un pantano. Los padres de la niña afirmaron que había sido llevada por el buen agente. La buena gente, un eufemismo para las hadas. La doctora O'Donnell se mostró escéptica, pero cuando Sorcha recuperó el conocimiento, su relato fue escalofriante. Caminaba de regreso a casa desde la casa de mi prima. Estaba oscureciendo. Vi luces en el pantano, azules y verdes, como estrellitas. Me parecieron bonitas. Me acerqué, y entonces oí un canto. No eran palabras, solo música, una música preciosa. Quise seguirla. Me aparté del sendero, y entonces los vi. Personas altas, blancas como la leche, de pie en círculo. Me esperaban. Intenté correr, pero no podía mover las piernas. Uno de ellos me tendió la mano. Hacía mucho frío, y entonces todo se volvió negro. El doctor O'Donnell observó que Sorcha presentaba síntomas de hipotermia y shock, a pesar del clima templado. La niña tenía los pies gravemente cortados, como si hubiera caminado descalza sobre piedras afiladas, a pesar de que llevaba botas cuando salió de la casa de su prima. Las botas nunca fueron encontradas. Quizás el relato más detallado proviene de una entrevista realizada en 1932 por la Comisión de Folclore Irlandesa. El entrevistado era un hombre entonces mayor llamado Michael O'Sullivan, quien relató su experiencia de joven en 1889. Regresaba del mercado de Killarney. Había tenido un buen día, vendí toda la mantequilla y tenía algunas monedas en el bolsillo.
Me sentía genial. Decidí tomar el atajo por la ciénaga, aunque mi madre me había dicho que no lo hiciera. Era verano, así que los días eran largos. Pensé que estaría bien, pero me perdí. Todos los caminos parecían iguales. Caminé durante horas, dando vueltas. El sol empezó a ponerse. Empecé a entrar en pánico. Y entonces oí los susurros. Al principio, pensé que era el viento, pero no había viento. El aire estaba en calma. Los susurros me rodeaban, detrás de mí, a mi lado, dentro de mi cabeza. No hablaban irlandés ni inglés. Era algo más antiguo, algo que sentía, más que oía. Entonces vi a la primera, una mujer, creo, alta, delgada, pálida como un hueso. Estaba de pie en el agua, simplemente, allí, mirándome. Me quedé paralizado. No se movió. Entonces apareció otra, y otra. 6, 7, tal vez más. Formaron un círculo a mi alrededor. No podía moverme, no podía gritar. Me quedé allí, mirándolos, y ellos me devolvieron la mirada. No sé cuánto duró. ¿Minutos? ¿Horas? El tiempo no funcionaba bien. Entonces una de ellas habló. Sé cómo suena, pero juro que habló. No con boca, no tenía ninguna que yo pudiera ver. Pero oí su voz, clara como el agua. No perteneces aquí. No sé cómo salí. En un momento estaba allí, rodeado, y al siguiente estaba en tierra firme, a casi 1 kilómetro de distancia. El sol se había ocultado. Era de noche cerrada. Corrí hasta casa. Mi madre me vio y empezó a rezar. Me hizo dormir con una cruz debajo de la almohada durante un mes. Nunca volví a acercarme a ese pantano. Y nunca se lo conté a nadie más que a ella. Hasta ahora. Estos testimonios comparten una notable coherencia. Figuras pálidas, susurros, parálisis y una distorsión del tiempo y el espacio. Los escépticos podrían atribuirlos a alucinaciones, hipotermia o a los efectos psicológicos del aislamiento y el miedo. Pero los propios testigos se mantuvieron firmes en su convicción de que lo que experimentaron era real. Y hay otras pistas, evidencia física que no se puede descartar fácilmente. Si los espíritus de pantano fueran mero folclore, producto de la imaginación y el miedo, las historias deberían haberse desvanecido con la modernización. Pero no fue así. Incluso mientras Irlanda se electrificaba, urbanizaba y secularizaba, los informes continuaban. Y, ocasionalmente, se descubría algo que les daba una credibilidad terrible. En 1958, un equipo de corte de turba en el condado de Laois descubrió un cadáver. Esto no era inusual. Se habían encontrado cadáveres en la ciénaga durante siglos. Pero este era diferente. El cadáver era el de un joven, de unos 20 años. La datación por radiocarbono situó su muerte alrededor del año 300 después de Cristo. Le habían cortado la garganta y su cuerpo había sido cuidadosamente depositado en la ciénaga, sujeto con piedras. Lo que perturbó a los arqueólogos fue la posición del cuerpo. El hombre tenía los brazos extendidos, como si buscara algo. Sus dedos, extendidos, arañaban el aire, y su rostro, a pesar de 17 siglos de conservación, mostraba una expresión de absoluto terror. El doctor Sean O'Riordan, arqueólogo principal de la excavación, señaló en su informe: la posición sugiere que el individuo estaba vivo cuando fue depositado en la ciénaga. Su expresión indica una angustia extrema. Este no fue un entierro digno. Fue una ejecución o un sacrificio. Pero había algo más. Alrededor del cuello del hombre, enterrado en la turba, había un cordón de cuero. Sujeto al cordón había un pequeño disco de arcilla, con símbolos inscritos que databan de antes de la escritura Ogham. Al limpiar y examinar el disco, se identificaron los símbolos como barreras protectoras, marcas antiguas destinadas a repeler espíritus y atar a los muertos. Tenía miedo de algo, concluyó Riordan. Incluso en la muerte, buscó protección. Hallazgos similares se han realizado en toda Irlanda. En 1972, se descubrió un cadáver de pantano conocido como la Mujer de Mení Bradan, en el condado de Donegal. Tenía los ojos vendados con una tira de tela y las manos atadas a la espalda. Alrededor de su tobillo izquierdo llevaba un anillo de bronce con una oración inscrita: Mananan, hijo de Lir, el dios celta del mar y del otro mundo. En 1983, el hombre de Stone Island fue desenterrado en el condado de Galway. Su cuerpo presentaba signos de traumatismo contundente y tenía la boca tapada con musgo, una práctica que se creía impedía el habla a los muertos.
Estos no eran entierros comunes, eran rituales, y sugieren que los antiguos irlandeses no solo creían en los espíritus de pantano, a los que temían lo suficiente como para hacer lo imposible por apaciguarlos o alejarlos. Pero el descubrimiento más inquietante se produjo en 2003. Un equipo de arqueólogos que trabajaba cerca de la frontera entre los condados de Roscommon y Galway descubrió lo que inicialmente creyeron que era un solo cuerpo de pantano. Al excavar, se dieron cuenta de que habían encontrado algo mucho más complejo, una fosa común. 17 cuerpos, hombres, mujeres y niños. Todos datan de aproximadamente el año 150 a.C. Todos presentan signos de muerte violenta, y todos están dispuestos en un círculo perfecto, mirando hacia adentro, como si hubieran estado juntos al morir. La doctora Fiona Kelly, investigadora principal, describió el hallazgo como sin precedentes. En su informe publicado, escribió: la disposición de los cuerpos sugiere un evento comunitario, no una batalla ni una plaga, sino algo ritual. Los individuos parecen haber estado atados, quizás con cuerdas o correas de cuero, que ya se han descompuesto. La formación en círculo es consistente con los sitios ceremoniales de toda la Europa celta. Pero la violencia de las muertes, fuerza contundente, estrangulación, apuñalamiento, indica que no se trató de un ritual pacífico. Entre los cuerpos se encontraba una niña, de unos 10 años. Su cráneo mostraba evidencia de un golpe aplastante, pero alrededor de su muñeca llevaba un brazalete hecho de ramitas de sauce, tejido con un patrón que coincidía con los diseños encontrados en antiguas tallas de piedra asociadas con Lazaid. Estaba marcada, observó Kelly, marcada como perteneciente a ellos. La evidencia arqueológica, combinada con el folclore, pinta un panorama inquietante. Los pantanos no eran simplemente lugares de sacrificio. Eran límites, umbrales entre el mundo humano y algo más. Las figuras pálidas, los susurros, las luces, no eran alucinaciones. Eran manifestaciones de una realidad que los antiguos irlandeses comprendían mucho mejor que nosotros. Y también hay casos modernos. Casos que resisten una explicación fácil. En 1979, un adolescente llamado Cormac Sweeney desapareció mientras caminaba cerca de una ciénaga en el condado de Kerry. Un grupo de búsqueda encontró su mochila y botas al borde de una poza profunda, pero no el cuerpo. 3 semanas después, Colm reapareció, caminando por la calle principal de su pueblo, descalzo y desorientado. No recordaba nada de su desaparición. Los exámenes médicos revelaron deshidratación y desnutrición graves, como si no hubiera comido en semanas. Pero sus pies estaban limpios, sin cortes, sin suciedad, sin señales de exposición prolongada. Bajo hipnosis, Colm recordó haber entrado en la ciénaga y haber visto personas altas hechas de niebla. Dijo que le hablaban en un idioma que no entendía, pero que se sintió obligado a seguirlas. Me llevaron a algún lugar, dijo, a un lugar profundo. No creo que fuera aquí. En 1995, una turista holandesa llamada Anna van der Berg fue encontrada deambulando cerca de una ciénaga en el condado de Mayo. Llevaba 4 días desaparecida. Al ser interrogada, afirmó que había sido retenida por mujeres blancas que le cantaban constantemente. No querían que me fuera, dijo. Decían que era hermosa. Querían retenerme. La cámara de Anna nunca fue encontrada, pero sus fotografías, reveladas a partir de película recuperada posteriormente, mostraron algo extraño. En varias imágenes tomadas cerca de la ciénaga, se ven formas pálidas y alargadas al fondo. Están borrosas, indistintas, pero inconfundiblemente humanoides. Los escépticos argumentan que las formas son fallos de la cámara, dobles exposiciones o efectos de luz. Pero Anna, hasta el día de hoy, insiste. Las vi, les hablé, y siguen ahí. A mediados del siglo XX, las turberas irlandesas estaban desapareciendo. Siglos de tala de turba, combinados con la extracción industrial moderna de turba, habían drenado y destruido vastas extensiones de turberas. El gobierno promovió la turba como combustible doméstico y empresas estatales extraían millones de toneladas cada año. Los pueblos que habían vivido junto a las turberas durante generaciones las vieron desaparecer, reemplazadas por tierra plana y accidentada. Y algo cambió. En las décadas de 1960 y 1970, los informes de encuentros con espíritus de los pantanos disminuyeron drásticamente. Los folcloristas e investigadores paranormales notaron este declive con una mezcla de alivio e inquietud.
Algunos argumentaban que la modernización de Irlanda, electricidad, carreteras, emigración, simplemente había despojado a las viejas historias de su poder. La gente ya no caminaba por los pantanos de noche. Conducían. Se alojaban en casas bien iluminadas. La oscuridad había retrocedido. Pero otros creían que había ocurrido algo más siniestro. Las ciénagas no eran simplemente hábitats. Eran prisiones. Y al destruirlos, la humanidad había roto los sellos. Esta teoría cobró un impulso inesperado en 1983, cuando se produjeron una serie de incidentes extraños en el condado de Offaly. A lo largo de 6 semanas, 12 personas, todas residentes de pueblos cercanos a la turbera de Allen, que estaba desapareciendo rápidamente, informaron haber visto figuras pálidas en lugares donde ya no quedaba turbera. Aparecieron en campos, a lo largo de caminos y en patios traseros. No hablaban, no se movían, simplemente se quedaban allí, observando. Un testigo, un agricultor llamado Tomás Breatnach, describió la experiencia. Estaba cerrando el granero alrededor de las 11 de la noche. Levanté la vista y allí estaba ella, de pie en medio de mi campo. Alta, delgada, blanca como la tiza. Podía ver a través de ella. Le grité que se fuera de mi tierra. No se movió. Entré, tomé mi escopeta y volví a salir. Se había ido, pero aún podía sentir su mirada. Breatnach vendió su granja en menos de un año. Los informes cesaron tan abruptamente como habían comenzado, pero el daño ya estaba hecho. Las ciénagas casi habían desaparecido, y con ellas, los antiguos límites. Los espíritus, si es que eso era lo que eran, habían sido desplazados, y el desplazamiento genera desesperación. En 1991, un equipo de científicos ambientales que realizaba un estudio de las turberas restantes en el condado de Mayo hizo un descubrimiento inusual. En una pequeña turbera aislada que, de alguna manera, había escapado la extracción comercial, instalaron un equipo de monitoreo para rastrear las emisiones de metano y los niveles de agua. Durante 3 noches, el equipo registró algo anómalo: ondas sonoras de baja frecuencia, pulsantes a intervalos regulares, que emanaban del centro de la turbera. La doctora Niam Nichonchir, investigadora principal, describió los sonidos como casi vocales, rítmicos, repetitivos, como un cántico. El equipo intentó localizar la fuente, pero no encontró nada. Los sonidos cesaron la 4ª noche y nunca se reanudaron. El informe de Nichonchir, publicado en una pequeña revista ambiental, fue prácticamente ignorado. Pero un investigador tomó nota, el Dr. Eamon Gallagher, físico e investigador paranormal residente en Dublín. Gallagher había pasado años estudiando anomalías electromagnéticas en lugares asociados con el folclore y apariciones fantasmales. Viajó a la Ciénaga de Mayo e instaló su propio equipo. Durante 2 semanas, Gallagher registró docenas de anomalías, descensos repentinos de temperatura, picos electromagnéticos localizados, lo más inquietante, lo que describió como patrones de energía coherente que aparecían en cámaras infrarrojas. Estos patrones parecían figuras humanas, de pie al borde de la ciénaga, visibles solo en el espectro infrarrojo. «Están ahí», escribió Gallagher en sus notas inéditas. No como entendemos la presencia física, sino a la no obstante. El pantano es un medio. Amplifica, preserva, manifiesta. Y cuando destruimos el medio, no destruimos lo que contiene. Simplemente lo liberamos. El trabajo de Gallagher nunca fue revisado por pares. Falleció en 2004 y sus materiales de investigación fueron donados a la Colección Nacional de Folclore del University College de Dublín, donde permanecen prácticamente sin estudiar. Pero su teoría, por radical que suene, concuerda inquietantemente bien tanto con el folclore como con los relatos modernos. Los pantanos no estaban embrujados por espíritus. Ellos eran los espíritus. La turba, el agua, la materia orgánica acumulada durante milenios, todo era una especie de memoria viva, una conciencia construida a partir de la muerte y la preservación. Y cuando la destruyes, no la borras, la dispersas. En 2011, una familia del condado de Westmeath denunció un incidente aterrador. Su casa, construida en un terreno que antiguamente había sido un pantano, se veía afectada por perturbaciones nocturnas, pasos, susurros y el sonido de algo arañando las paredes. La madre, Aoife Brennan, describió cómo una noche se despertó y encontró una figura pálida a los pies de su cama. Era tan alta que tenía que doblar el cuello para caber en la habitación. Dijo Brennan. No dijo nada.
Solo me miró. Y lo supe, sabía, estaba enfadada. Le habíamos quitado algo que le pertenecía. La familia se mudó al cabo de un mes. La casa ha permanecido vacía desde entonces. Estos encuentros modernos carecen del aislamiento y la oscuridad de las historias antiguas. Ocurren en hogares iluminados, en zonas pobladas, en el siglo XXI. Y, sin embargo, las descripciones son consistentes. Figuras pálidas, presencia fría, susurros, furia. Al parecer, los espíritus de pantano no han desaparecido. Simplemente nos han seguido. ¿Qué debemos interpretar con estos relatos? Siglos de testimonios, desde campesinos analfabetos hasta profesionales con formación, todos describiendo el mismo fenómeno. El escéptico tiene respuestas fáciles: alucinaciones, errores de identificación, parálisis del sueño, histeria colectiva. El cerebro humano, bajo estrés, construye narrativas para explicar estímulos ambiguos. El miedo a la oscuridad es primario. Las ciénagas, con su terreno traicionero y su atmósfera inquietante, inspiran pavor de forma natural. Si a esto le añadimos el folclore, tenemos un ciclo de retroalimentación. La gente espera ver espíritus, y así lo hacen. Pero esta explicación flaquea cuando examinamos la consistencia y especificidad de los informes. Las figuras pálidas siempre se describen de la misma manera: altas, delgadas, translúcidas, elevándose del suelo. Los susurros siempre se describen como no lingüísticos, pero significativos. Los encuentros siguen un patrón: oscuridad repentina, parálisis, desorientación, finalmente, escape o colapso. Además, la evidencia física no puede descartarse fácilmente. Los cuerpos de la ciénaga, con sus expresiones de terror y sus amuletos protectores. Los yacimientos arqueológicos, que sugieren una interacción ritualizada con la propia ciénaga. Las anomalías electromagnéticas e infrarrojas modernas. El tiempo perdido, las lesiones inexplicables, casos como los de Cole Maxwell y Anna van der Berg, donde individuos reaparecen sin memoria, pero con un trauma profundo. Una posible explicación reside en la naturaleza misma de las turberas. Las turberas son entornos anaeróbicos, bajos en oxígeno y altos en acidez. Lo conservan todo: polen, semillas, madera, tela, carne. Son, en esencia, cápsulas del tiempo. Pero, ¿y si preservaran algo más que materia física? ¿Y si preservaran información, patrones, recuerdos, conciencia? Esta idea no es tan descabellada como parece. La física moderna ha comenzado a abordar el concepto de la información como una propiedad fundamental del universo, algo que no se puede destruir, solo transformar. Si la conciencia es, en esencia, un patrón de información, ¿podría ese patrón preservarse en un medio como la turba? ¿Podrían las muertes acumuladas durante milenios, sacrificios, asesinatos, ahogamientos, dejar una huella que, bajo ciertas condiciones, se vuelva perceptible? El doctor Rupert Sheldrake, un controvertido biólogo, propuso el concepto de campos mórficos, campos invisibles de información que moldean el desarrollo y el comportamiento de los sistemas vivos. Si bien las ideas de Sheldrake han sido ampliamente criticadas, ofrecen una perspectiva fascinante para observar el fenómeno de las turberas. Si un lugar puede albergar un patrón, una memoria, entonces quizás las turberas hagan precisamente eso. Y quizás, bajo las condiciones adecuadas, poca luz, actividad electromagnética, estados emocionales exaltados, la conciencia humana puede interactuar con esos patrones. Esto explicaría la coherencia de los informes. Explicaría por qué las cifras parecen ser las mismas a lo largo de los siglos. Explicaría los susurros, la parálisis, la distorsión del tiempo. Explicaría por qué la destrucción de las ciénagas parece haber dispersado el fenómeno en lugar de erradicarlo. Pero eso no explica la inteligencia. Los espíritus de pantano no son grabaciones pasivas. Actúan, rodean, hablan. De ser eso sugiere algo más que mera información. Sugiere agencia. Los irlandeses tenían una palabra para esto: magia, pero no en el sentido fantástico. Magia se refería al patrón subyacente de la realidad, la inteligencia oculta que gobernaba el mundo natural. Los pantanos eran lugares donde magia era fuerte, donde la frontera entre lo visible y lo invisible era tenue. Entrar en un pantano era entrar en un espacio regido por reglas más antiguas y extrañas. El cristianismo intentó suprimir esta comprensión, reemplazándola por Sidé con demonios y el Pulgaz con demonios. Pero las historias persistieron porque las experiencias persistieron.
Y las experiencias persistieron porque los pantanos mismos, vivos, conscientes, antiguos, persistieron, hasta que los destruimos. Ahora, en el siglo XXI, solo quedan fragmentos de las turberas de Irlanda. El resto ha sido drenado, minado y pavimentado. Hemos tomado las cárceles y las hemos destrozado. Hemos tomado el umbral y lo hemos cruzado. Y los espíritus, sean quienes sean, han cruzado con nosotros. La pregunta no es si los espíritus de pantano existen. La pregunta es, ¿qué quieren? Las viejas historias ofrecen pistas. No atacan indiscriminadamente. Se aparecen ante quienes traspasan, quienes faltan al respeto, quienes toman sin pedir permiso. Vigilan el límite. Exigen reconocimiento. Insisten, no perteneces aquí. Pero ahora ya no hay ninguna aquí. Los límites se han borrado. Los pantanos han desaparecido. Y los espíritus vagan, desplazados, buscando los umbrales que ya no existen. Quizás por eso los encuentros han cambiado. Quizás por eso ahora aparecen en casas, en campos, en lugares alejados de cualquier resto de ciénaga. No nos persiguen. Son perdido. Y nosotros, al destruir su mundo, los hemos convertido en refugiados en el nuestro. Año 2019. Un equipo de filmación de una productora dublinesa llega al condado de Roscommon para rodar un documental sobre la desaparición de las turberas en Irlanda. El equipo está formado por 4 personas, un director, un camarógrafo, un ingeniero de sonido y un presentador. Planean pasar 3 noches acampando cerca de una de las últimas turberas intactas de la región, grabando imágenes de paisaje y entrevistando a los lugareños sobre el impacto ambiental de la extracción de turba. La segunda noche, la ingeniera de sonido, Claire Dunn, se aleja del campamento para ajustar un micrófono remoto que había colocado cerca del borde de la ciénaga. Apenas anochecía. La luz se desvanecía. Camina 50 metros desde la fogata, siguiendo el cable hasta el micrófono, montado en un poste clavado en la tierra blanda. Al arrodillarse para comprobar la conexión, lo oye, un susurro, bajo, rítmico, procedente de pantano. Supone que es una interferencia, viento sobre el micrófono, quizá, o una señal de radio lejana. Ajusta el filtro de frecuencia. El susurro persiste. Y ahora se da cuenta, no sale por los auriculares. Viene detrás su. Se gira. A 20 metros, de pie en el agua poco profunda al borde del pantano, hay una figura, alta, pálida, inmóvil. Lo primero que Claire piensa es que es uno de sus colegas, gastándole una broma. Grita, ¡qué gracioso! Vamos, tenemos que terminar de prepararlo. La figura no responde, no se mueve. Claire levanta su linterna y la enciende. El haz de luz incide en la figura y la atraviesa. Ve los juncos tras ella, el agua, la otra orilla de pantano. La figura está allí, lo suficientemente sólida como para bloquear la luz ligeramente, pero también no allí, translúcido, imposible. A Claire se le corta la respiración. Retrocede un paso. La figura inclina la cabeza lentamente, como si sintiera curiosidad, y entonces habla, no con voz, sino directamente a la mente de Claire. Estás parado sobre nuestros huesos. Corre, no mira atrás. Llega al campamento, jadeante, y les cuenta a los demás lo que vio. El director, escéptico, insiste en que revisen el audio de su micrófono. Conectan la grabadora a una computadora portátil y reproducen los últimos 10 minutos. Durante 9 minutos, solo hay viento y cantos de pájaros lejanos. Entonces, en el momento del encuentro con Claire, el audio se distorsiona. Surge un sonido grave y rítmico, estratificado, coral, inhumano. Dura 47 segundos. Y debajo, apenas audible, hay una palabra, repetida, una y otra vez. Dejar. El equipo se marcha de inmediato. No pasan la tercera noche allí. Las imágenes nunca se utilizan. El documental nunca se completa. Claire Dunn abandonó la industria poco después. Ahora vive en Cork y se niega a hablar del incidente. Pero sí aceptó una entrevista realizada por un investigador de la Colección Nacional de Folclore en 2021. En esa entrevista, dijo, no me importa si la gente me cree. Sé lo que vi, sé lo que oí. Y sé que hemos hecho algo terrible en esos lugares. Hemos tomado algo que no nos pertenecía. Y ellos, saber, todavía están ahí. Y están enojados. Esta historia no es única. En las últimas 2 décadas, a medida que ha aumentado la conciencia sobre la destrucción ambiental,
También lo han hecho los informes de encuentros en antiguos pantanos y sus alrededores. Trabajadores de la construcción que inician la construcción en terrenos que antes eran turberas informan haber escuchado susurros y visto figuras pálidas al amanecer y al anochecer. Los excursionistas que visitan áreas de conservación describen fríos repentinos y la sensación de ser observados. Los propietarios de viviendas en terrenos recuperados experimentan fenómenos similares a poltergeist. Objetos en movimiento, luces parpadeantes, pasos en habitaciones vacías. En 2015, una urbanización en el condado de Kildare fue abandonada a mitad de la construcción después de que varios trabajadores reportaran haber visto a una mujer vestida de blanco de pie en las casas sin terminar. Un trabajador, entrevistado anónimamente, dijo, estaba en todas las casas. Entraba la que entraba. Allí estaba, simplemente parada, mirándome fijamente. No pude soportarlo más. Ninguno de nosotros pudo. El promotor intentó completar el proyecto con un nuevo equipo, pero los informes persistieron. Finalmente, el terreno se vendió con pérdidas. Las casas siguen sin terminar. Estos encuentros modernos sugieren algo profundo e inquietante. Los espíritus de los pantanos no están ligados a los pantanos. Están ligados a tierra y cuando destruimos las ciénagas. No liberamos la tierra, la profanamos. Eliminamos el umbral, el límite, la capa protectora. Y lo que yace debajo queda expuesto, furioso y sin hogar. La doctora Orla Kelly, antropóloga del University College Cork, ha estudiado la intersección del folclore y la destrucción ambiental. En su artículo de 2020 Paisajes Encantados, el folclore como memoria ecológica argumenta que las historias de fantasmas y los encuentros con espíritus suelen surgir en lugares donde los paisajes han sido violentamente alterados. El folclore no es superstición, escribe, es conocimiento. Es la sabiduría acumulada de personas que convivieron en estrecha relación con su entorno. Cuando nos dicen que un lugar es sagrado, peligroso o habitado por espíritus, nos están revelando algo cierto sobre la relación entre los humanos y la tierra. Y cuando ignoramos ese conocimiento, lo hacemos a nuestro propio riesgo. Kelly señala a los espíritus de las ciénagas como un caso de estudio. Durante siglos, los irlandeses entendieron las ciénagas como espacios liminales, ni tierra ni agua, ni vivos ni muertos. Debían ser respetados, temidos y dejados prácticamente intactos. Los espíritus eran una forma de codificar ese respeto. Eran una advertencia. Este lugar no es para ti. No tomes más de lo que necesitas. No traspases. No olvides lo que yace debajo. Y durante siglos, ese conocimiento mantuvo las ciénagas intactas. Pero la modernidad lo descartó como superstición. Drenamos las ciénagas, cosechamos la turba y construimos sobre los huesos. Y ahora, los espíritus no tienen hogar. Así que vienen al nuestro. Esta interpretación replantea a los espíritus de pantano no como entidades malévolas, sino como guardianes que hemos desalojado. Y como cualquier población desplazada, están desesperados, desorientados y son peligrosos. Es octubre de 2024. La última gran planta de extracción de turba de Irlanda ha cerrado. Tras décadas de presión por parte de grupos ambientalistas y la Unión Europea, el gobierno irlandés se ha comprometido a proteger las turberas restantes y a restaurar las que puedan salvarse. En muchos sentidos, es demasiado tarde. El 90% de las turberas originales de Irlanda han sido destruidas. Pero el 10% restante, dañado, fragmentado y en dificultades, podrá recuperarse. En una fría tarde en el condado de Galway, un hombre llamado Sillano Maille se encuentra al borde de una pequeña ciénaga que su familia ha poseído durante generaciones. Es el tataranieto de Padre Aigo Conail, el hombre que huyó de los espíritus de la ciénaga en 1847. Sillan ha oído esas historias toda su vida. Nunca las ha creído. Pero esta noche, al ponerse el sol y levantarse la niebla, siente algo. Una presencia, una mirada. No ve las figuras, pero oye los susurros, débiles, rítmicos, casi familiares, y por primera vez comprende. No son palabras, son aliento, el aliento de la tierra misma, entrando y saliendo, lento, antiguo y paciente. Sillan se arrodilla al borde de la ciénaga. Apoya la mano en la turba húmeda. Está fría, está viva. Cierra los ojos y habla, en irlandés, la lengua de su abuela. Tabron orm, lo siento. Los susurros cesan, la niebla se espesa, y en el silencio que sigue, Sillan siente que algo cambia. No es perdón,
sino reconocimiento. La tierra lo ha escuchado. Los espíritus lo han escuchado. Y por este instante, hay paz. Se levanta y camina hacia casa. Tras él, la ciénaga respira. Una a una, figuras pálidas emergen del agua, translúcidas e inmóviles. No los siguen. Simplemente permanecen allí, observando, como lo han hecho durante milenios. Guardianes de un umbral que la humanidad ha intentado, sin éxito, borrar. Las ciénagas no están muertas. Esperan. Y en los huecos donde una vez creció la turba, en los campos y las casas construidas sobre huesos, los espíritus también esperan. No olvidan, no perdonan, pero recuerdan. Y en las horas tranquilas entre el anochecer y la oscuridad, cuando la luz se desvanece y la frontera se disuelve, se alzan, no para atacar, no para castigar, sino para recordarnos. No somos los únicos que vivimos aquí. No somos los únicos que recordamos. Y la tierra profunda, oscura y paciente, no nos suelta.